cuál es el gravísimo error del gobierno griego. El gobierno griego, formado por Síripas, que ya llevaba 7 años sentado en los escaños del Parlamento griego, comete una enorme contradicción estratégica, táctica y de pensamiento, y revela que son pobres hombres, todos. De manera que acepta participar en el sistema, en el régimen griego, en el corrompido régimen griego, en el partitocrático régimen griego. Lo aceptan. Se meten en el Parlamento, están 7 años. Es decir, que han aceptado con la idea de reformarlo, como todo lo que se creó de izquierda. Me meto dentro para reformarlo. ¿Cómo que te metes dentro para reformarlo? Te metes dentro para corromperte tú. Y si no te corrompes, para fracasar tú. Y el error de Síripas, del griego, del gobierno griego, es que ha aceptado la reforma, participar en la reforma interior del régimen político griego, y en cambio exige la ruptura con la Unión Europea, que la Unión Europea rompa lo que él ha sido incapaz de hacer en Grecia. Esa contradicción en creer que la reforma es válida en su país y que fuera de su país la reforma ya de la Unión Europea con relación a Grecia es imposible y tiene que producirse una ruptura, es decir, una rendición de la Unión Europea a sus condiciones. Las condiciones que obtiene, ¿por qué? Por su demagogia. ¿Por qué ha prometido, mediante una reforma que le permite llegar a las elecciones en condiciones de superioridad sobre los PASOK y compañía, sobre los corruptos anteriores? ¿Por qué le promete al pueblo cosas que sabe que es imposible de obtener? Es imposible que Grecia sola, el gobierno griego, pueda romper las cláusulas de constitución y de funcionamiento de la UE, aunque sean horribles, aunque el euro sea lo que queráis de todo lo malo. Pero desde Grecia, pretender romper eso porque se lo ha prometido a los gobernantes. Y que un pobre que con ínfulas de economía, pero que perdona la vida a sus acreedores, que ni siquiera les quiere recibir diciéndole usted no es democrático, usted no representa nada, usted a los mismos que tienen que concederle una ayuda, esa imbecilidad total. No se puede ser más idiota, más atrasado mental que el gobierno griego. Sí, señor. Este economista Varoufakis es un atrasado mental para una negociación. ¿Y qué ha hecho? Ha perdido todo este tiempo en palabrería. No admitimos rescate, no admitimos prórroga, no admitimos crédito. Hay que cambiar las palabras y acepta cambiar las palabras. Y lo dice claramente. A la troika, fuera la troika. Vamos a llamarle instituciones. Bueno, eso sí. Y ahora en la última carta, veamos una a una, y ya veréis qué ridículo, qué carta más absurda. ¿Qué dice la misiva de Varoufakis? Pues la que está enviada al presidente de los grupos, a Dijsselbloem, empieza asegurando que el gobierno griego está comprometido a un proceso de reformas más amplio y profundo. Bueno, ¿y qué? El gobierno está comprometido en el interior, pero frente al exterior no tiene más compromiso que cumplir lo que debe. O obtener por vía de negociación y amistosa una mejora de las condiciones, pero no imponer nada, ni chulear a nadie, ni negarle el saludo a sus acreedores. Dice también que tiene que lograr, dice Varoufakis, lograr la sostenibilidad de la deuda. Ya estamos con la sostenibilidad. Aquí todo es sostenible. ¿Pero qué es eso? ¿Sostenibilidad de la deuda? Eso quiere decir no vamos a pagarla nunca. La palabra sostenibilidad de la lengua, pero ¿se da cuenta de lo que significa? Una deuda queremos que sea infinitamente, perdurablemente, para siempre, sostenible, porque sostenible es un sustantivo. Pues que ahí está toda la traición. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo van a tomar en serio? Si lo que están queriendo es una sostenibilidad de la deuda y del déficit, de todo lo que queráis. Y luego añade una palabra ya escandalosa. Como no lo han admitido, que emplee la palabra de crisis humanitaria, porque han visto que ha sido rechazado, que tiene que ver la Unión Europea, aunque tenga mucho que ver con las situaciones económicas y con el euro y con la mala administración de la economía común y de la moneda común, aunque tiene que ver, sin embargo, la Unión Europea ha rechazado
utilizar la palabra crisis humanitaria para referirse a Grecia. ¿Y sabéis lo que a él se le ha ocurrido? A este motorista de la misil de Varoufakis, al que yo le llamo metrosexual, porque es de lo que él presume. Yo no lo llamo más que lo que veo en la televisión. No porque vaya sin corbata. ¿De qué? Esa sonrisa de superioridad de un fracasado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que propone para sustituir a esas palabras que no quieren ni oírlas? Pues ya está. No, dice, bueno, como no me admiten que hable de crisis humanitaria, empleo un término. Vaya a escuchar bien. Ya no se trata de justicia social, porque eso de la justicia social es la doctrina de Roma, de la Iglesia. Se sabe lo que es. No. Él ha inventado la unión, la conjunción de la equidad social. Amigo, ¿qué es esto? Equidad social. Ya no se trata de justicia social, sino de equidad. La palabra epikeia es de origen griego y la estudié muchísimo tiempo para poder distinguir la organización del derecho griego en comparación con la organización del derecho romano. Y la epikeia, que es la equidad, ocupa un lugar central en la historia, en los orígenes del derecho griego. Entonces, pero que aplique la palabra equidad, que es algo más allá de la justicia, más humanitario, más suave, más humano que la justicia, porque la justicia tiene un hálito de rigor, que la equidad trata de suavizar, y que en el Código Civil Español ha tardado muchísimo tiempo para ser introducida la palabra equidad para poder interpretar las leyes en sentido equitativo. Bien, pues la palabra equidad es la que ha metido este hombre, pero es que eso, lo que está muy bien en las relaciones sociales y lo que está muy bien no está en la justicia, porque la justicia la justicia o es conmutativa, que es la que rige el derecho civil, o es distributiva, que es la de las rentas, que es la que persigue la izquierda, variar las condiciones de la distribución. Pero es que ahí no entra la equidad. Es que la palabra equidad falsea todo y es una manera de huir del problema. Pues bien, vuelvo a decir que si están pidiendo, todos son cuestión de palabras, claro, si están pidiendo, y como lo he analizado estos días, yo voy a decir lo nuevo que he encontrado en la carta de este señor, de Varoufakis. Una de ellas es esta de la equidad social, pero en las otras, cuando no pide prórroga del rescate, y aquí lo han dicho claramente, no, antes de escribir la carta han dicho, no me pida usted prórroga del crédito, porque no se lo vamos a dar. Lo único que podemos prorrogar es el programa entero, tanto con todas sus condiciones de crédito y lo que no es crédito, el cumplimiento de las políticas interiores que obligan al crédito. Entonces se lo han repetido, no, él no hace como si no oyera. Y en la carta dice prórroga, que como no pide una prórroga de rescate, lo que pide es como tampoco quiere ya hablar ni de ampliación ni de extensión, habla de un acuerdo marco, pero no del programa que era el programa de rescate o el memorando de rescate, sino que inverte una palabra acuerdo marco y como naturalmente modifica lo que hay, no lo aceptan, de hecho no, es inaceptable. Bueno, luego continúa todo igual, cambiando completamente. Cuando habla del plan de superávit, también claro, tampoco se refiere a la verdad, porque Grecia debe tener un superávit primario, que se llama así, eso lo sabe Roberto mejor que yo, porque lo tiene que habitualmente estar manejando, que es el superávit antes del pago de los intereses de la deuda. Pero claro, porque la deuda del capital, como está tan aplazado, ni entra en juego ya. Y lo que sí le piden es que no se le exija tanto. Y esto sí que lo pueden conceder. Esto sí es factible. Reducir el superávit del 3%, que ha sido este año, al 1,5%, la mitad, y no al 4,5% que estaba previsto en el plan, en el programa. Y por esto ha sido rechazado radicalmente. ¿Pero quién lo rechaza? Pues es que no se dan cuenta estos chuletas que hasta Obama, que desde lejos le muestra simpatía. ¿Qué va a decir Obama en una población que es muy importante? La población griega en Estados Unidos es muy importante. Los votantes, ¿qué va a decir? Que tiene simpatía y que quiere que la Unidad Europea llegue a un acuerdo flexible, pero son palabras que no lo comprometen, porque cuando ha llegado la hora de la verdad, ¿qué ha dicho Obama? Pedirle a los griegos que firmen, que acepten el acuerdo, Pero ¿qué le ha dicho Italia y Francia? Que decían que eran sus amigos, que querían ser mediadores. Pues no es verdad. A la hora de le han dicho que firmen, que acepten,
que tendrán un trato favorable después de aceptado, es decir, dicho con palabras elegantes, después de pasar por el aro. Le imponen a que la chulería y la jactancia de Varoufakis la pague. Eso que has dicho de no darnos la mano, de despreciar, que no representamos nada, que no somos democráticos, que no tenemos legitimidad, de acuerdo. Todo eso te lo tragas. Y después de haberte tragado todo, ya veremos la flexibilidad que tendremos contigo. Esa es la situación que hay hoy en Grecia y que hoy se va a ventilar. Porque el Eurogrupo tiene hoy que tomar, y ¿sabéis lo que le ha dicho este hombre como en tanto que griego? Pues dice que solo quedan dos opciones, decir sí o no a la carta que le ha puesto. Bueno, pues le van a decir que no. ¿Era así? Pues no. Pues ya está terminado. ¿Y ahora qué quedan? 8 días. Quedan 8 días para que la mayoría de los países europeos, o por lo menos los nórdicos, que tienen que aprobar en un parlamento nacional el acuerdo con Grecia, no tienen tiempo de reunirlo. Así que si hoy no dan su sí para el acuerdo, para empezar la negociación, ya no hay tiempo. Esto es lo que yo quería poner delante de Roberto, para que economista sepa que no se trata de un problema político de simpatía o antipatía por los griegos. ¿Quién va a ser tan inhumano que quiera que la Unión Europea aplaste al pueblo griego? Eso es imposible. ¿Quién puede creer eso? Lo que también es increíble es que hay un gobierno tan insensato, tan irresponsable, que haya prometido darle a los griegos lo que no puede dar. Eso no hay derecho. Ese es el engaño que yo condeno. Porque no son revolucionarios. ¿Cómo van a ser revolucionarios este gobierno griego de Siripas y de Varoufakis? Si han entrado ahí, llevan años, si este Varoufakis era el asesor del grupo PASOK anterior. No, mejor dicho, de la derecha, de Samaranta o Samaras. Este era su asesor económico. Y no eran revolucionarios, eran reformistas. Que no vengan a ser revolucionarios con Europa. Ser revolucionarios en vuestro país. A ver si sois capaces. Despertar a los griegos de la sumisión al sistema que tiene de partitocracia. Levantaros en nombre de la democracia y de la libertad política que no tenéis. Y entonces podremos escucharos. Pero no vengáis a dar lecciones a políticas, sobre todo, a quien no tiene culpa de que vosotros habéis presentado y habéis prometido al pueblo barbaridades que no podéis cumplir. Este es mi análisis, Roberto, de la situación actual, que es gravísima y que lo siento muchísimo por el pueblo griego, pero si es verdad que tienen unos irresponsables al frente del gobierno. Si son ellos los que se han condenado, se han cerrado toda flexibilidad, son los que han endurecido la situación, el Varoufakis ha impuesto una ley ahí durísima de trato, de una falta de educación que ahora está recibiendo el castigo. Bien, Roberto. Bueno, yo creo que ya lo has explicado tú prácticamente todo, así que yo voy a hacer una cosa que es solo 2 temas que creo que son el centro del problema para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Alemania lo que piensa, y no es que lo piensa, es que es demostrable, son 2 cosas. Primera, que Grecia tiene posibilidades de devolver su deuda. ¿Por qué piensa que tiene posibilidades de devolver su deuda? Por 2 razones muy claras. Primero, porque Grecia, al contrario que España, entró en la eurozona engañando con las cifras, gracias a Mario Draghi, que fue el que las camufló con toda una serie de ingeniería contable que hizo cuando trabajaba para Goldman Sachs y para el gobierno griego. No nos olvidemos. Mario Draghi, el presidente actual del Banco Central Europeo. Bien, ¿y qué hizo Aznar y el delincuente de rato? Vendieron las joyas de la corona españolas, es decir, los grandes activos públicos que habían sido construidos con el ahorro de los españoles durante 50 o 60 años, los vendieron a precio de saldo fundamentalmente a los nacionalistas separatistas. Me estoy refiriendo al gas, a la electricidad, al petróleo, en fin, a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora mismo los activos públicos que el gobierno griego tiene en su mano tienen un valor aproximado a los 300.000 millones de euros.
De hecho, estaba negociando con COSCO, una empresa china, la venta de los derechos del puerto de Atenas y de otros grandes puertos, pero vamos, fundamentalmente del Pireo, que es el puerto principal de Grecia, que lo iban a privatizar, es decir, se lo iban a vender a los chinos, dicho en román paladino. Cosa que han dado marcha atrás y los chinos se han enfadado bastante con ellos y ahora no se sabe muy bien qué pasa. Pero bien, primera cuestión. Es que hay perdón, Roberto, es que hay un compromiso con China de que le vendieron, sujeto a una condición, el 67% de la participación en el puerto del Pireo. Y eso por eso están negros, porque no cumplen con China. Ya, pero bien, a lo que voy. Primer punto, que hay que tener muy claro. Grecia puede devolver la deuda. Grecia, sí, y bueno, y lo segundo, que es Grecia no quiere devolver la deuda. No es que no pueda, es que no quiere. Por otro lado, y tú lo has señalado, tiene un superávit primario. Las cuentas públicas en Grecia las han enjaretado, no así en España, que seguimos teniendo déficit primario. Y en ese sentido Grecia está mucho mejor que España, primero porque tiene activos públicos con lo que valen más que la deuda. España ya no tiene nada, quiero decir el gobierno español, lo tienen ahora los oligopolistas nacionalistas, y por otro lado Grecia ha conseguido meter bajo control las cuentas públicas, consiguiendo un superávit primario, no el 4,5%, pero sí el 1,5% o el 2%, y España no lo ha conseguido. Bien, dicho esto, los alemanes dicen, no, mire usted, ustedes tienen que pagar y déjense de historias. Y luego después hay otra cuestión, que es la segunda, que parece que, no sé si la señora Merkel, pero mucha gente del entorno de la señora Merkel y mucha gente importante en Alemania han llegado a la conclusión de que es mejor que se vayan, de que Grecia es mejor que salga del euro, porque en contra de la teoría del dominó, que la caída de la ficha de Grecia podía hacer caer otras fichas, estos prohombres alemanes hablan de la teoría de la cadena, que la fuerza de una cadena es la fuerza de su eslabón más débil. Y por lo tanto, mejor que los griegos se vayan, que se busquen la vida donde les dé la gana y que se olviden del asunto. Así que yo creo que este es el tema. El tema es que la convicción de Alemania es que Grecia puede pagar y por lo tanto que pague, y en ese sentido creo que van a conceder muy pocas facilidades, y en segundo lugar, que mejor que se vayan. Mejor que se queden. Entonces yo soy pesimista respecto a lo que acabe ocurriendo, a no ser que realmente Varoufakis, el metrosexual Varoufakis, que es hoy la referente sexual de todas las mujeres europeas, pues de su brazo a torcer, y donde digo, no digo, sino que digo. Y yo diría que eso es lo que resume un poco las fuerzas encontradas y lo más importante es la posición de Alemania. Pienso exactamente igual que tú, pero también, porque no has tenido tiempo, porque no podemos hablar de todo siempre, pero también hay una corriente muy fuerte en toda Europa, no solo en Alemania, para que Grecia permanezca. Pero no porque pero da la casualidad que a quien le deben la pasta es Alemania. Exactamente, sí. Pero no porque tengan miedo a que el euro pueda sufrir si se va o que haya cadena. No es por eso. Es que el euro representa hoy la idea de Europa. Y creen que una salida del euro no va a tener repercusión en la economía, sino que en el mundo va a suponer un fracaso de Europa, porque lo tienen unido euro a Europa. Si hay un país que se va, y ese sí hay temor. Pero en Alemania van a preponderar los intereses económicos sobre los políticos o los espirituales o los culturales. Y el euro, yo creo que hay posibilidades serias de que Grecia dé marcha atrás y acepte todas las condiciones que le pone Alemania. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, porque desde luego Alemania no va a dar marcha atrás. Eso tienen sí todas las razones. Porque vamos a ver, como dirían en mi pueblo, en Salamanca, es que los griegos, querido Antonio, son una panda de golfos. Sin duda, hombre. Son como los fenicios, y los griegos son una panda de golfos. Hay que ver cómo ha resucitado la epiqueia
este hombre, que es una palabra griega, y que yo estudié, me acuerdo, mi año de universidad, que estudié muchísimo tiempo para descubrir la diferencia que habría entre la justicia y la epiqueia en Grecia, en el origen. Y esta palabra saca ahora, para no decir crisis humanitaria. ¡Oh, qué barbaridad! Es que la caradura es inmensa.